Buenas noches, muchas gracias por su aportación. Mire, esta es una asociación de médicos especialistas en laboratorio y realmente la parte del laboratorio fue muy poco abarcada por ustedes. Yo quiero saber si hay estudios comparativos con pacientes a los que se les hizo coaglutinación y salió positiva a alguno de los 5 gérmenes y a los que no se les hizo. Y sobre todo, la oportunidad del tratamiento y posteriormente la evaluación de las secuelas neurológicas que tuvieron. Se los digo porque tuvimos la enorme suerte de trabajar en el Hospital Infantil Privado cuando accedimos por primera vez en México a la coaglutinación y tuvimos éxitos muy importantes, sobre todo en lo que les estoy diciendo. Y otra cosa que quería decirles es que generalmente las pruebas de laboratorio son tomadas así como una unidad nada más, ¿no? No se integra todo lo que significa todas las pruebas que hacemos. Déjenme decirles que el cultivo de líquido cefalorraquídeo es difícil, por muchas razones. Usted acaba de mencionar que el tratamiento previo con antibióticos negativiza los cultivos. Y diferenciar entre un líquido hemorrágico y uno por punción traumática es muy fácil, facilísimo. Nada más pone una gotita de líquido en el microscopio y busca crenocitos. Si hay crenocitos es hemorrágico, y aparte si hay coluria, ¿no? Y si no hay crenocitos, pues es una punción traumática. Y entonces ya podemos diferenciar y sacar conclusiones con nuestro frotis del concentrado de células que hagamos. Y mi conclusión sería que sería muy importante que ustedes que manejan tantas meningitis hicieran ese estudio, porque de alguna manera yo creo que contribuyó el advenimiento, y claro, ahora la biología molecular va a hacer avances, no solo en eso, sino en el laboratorio enormes que nos van a ayudar a hacer una gran cantidad de diagnósticos que antes eran muy difíciles, o que son ahora muy difíciles. Pero sí sería importante, yo les pediría que pudieran hacer, porque me imagino que tienen los datos, ¿no? Un estudio comparativo entre cómo se utilizó los resultados del laboratorio con todo integrado. El estudio fisicoquímico del líquido es importantísimo. Muchas veces yo recuerdo que ya casi sabíamos que era una meningitis bacteriana, ¿no? Simplemente por aquel líquido de agua de coco, ¿no? Y sería muy importante que tuviéramos esos resultados, porque la contribución del laboratorio, como dijo el doctor, es importantísima, ¿no? Y eso es lo que a esta asociación le compete, ¿no? El que nosotros podamos avanzar en las pruebas del laboratorio. Muchas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, los que hacemos infectología sin laboratorio, pues estamos en el oscurantismo, ¿no? Total, porque pues yo puedo decir lo que sea, pero mientras no me lo corrobore el cultivo, nada. Esto está hecho y está publicado. Hay varias publicaciones ya de varios años, de hecho de principios de los 90, y es lo que coinciden más o menos con lo que le mencioné. Para la coaglutinación en el caso de Haemophilus influenza tenía una sensibilidad del 85%. Con neumococo, que ahora entendemos porque es muy probablemente que esté en relación a los diferentes serotipos, bajaba al 75%. Y con Neisseria, que tenemos muy poco, se va al 60%, pero ese 60% es comparable con lo que tienen en Brasil, que tienen alrededor de 500 casos de Neisseria meningitidis al año. Es el país que más casos quitando África, obviamente, el subsahariano. Entonces, la coaglutinación ahora fue muy buena porque los cultivos negativos nosotros aislábamos en el hospital, se identificaba igual que en el infantil 67%. El infantil privado yo creo que andaba más o menos por lo mismo, porque
las pocas meningitis que veían eran muy a tiempo, se diagnosticaban más tempranamente que en los institutos. A nosotros nos llegaban al menos con 12 horas más tardías que el infantil de México, que el infantil privado. Ahí el residente estaba acostumbrado a ver al niño que vomitaba con fiebre y tenía la sensibilidad para detectar al de meningitis. A los hospitales de concentración nos llegaban un poco más tardíos, entonces tenían más chance de identificar ustedes, pero la coaglutinación es así. Lo que pasa que cuando teníamos 67%, si yo hablo de hemófilus 67% y me voy con coaglutinación al 85%, la diferencia es abismal. O sea, yo tenía 85% de posibilidades de que fuera hemófilus. Entonces sí se incrementó en forma y estoy hablando de las mejores condiciones de cultivo, 67%. Entonces 85% era excelente para ese tiempo. Neumococo pues no era tan bueno, pero era mejor, porque mis cultivos también se iban a menos del 60%. En gram negativos tenemos problema porque no hay coaglutinación, pero si ustedes se fijan, la identificación microbiológica en meningitis neonatal era del 61%. Yo estoy hablando de hospitales de tercer nivel. Entonces, la coaglutinación, obviamente en hemófilus y neumococo, nos ayudó significativamente a poder documentar la etiología de nuestros casos de meningitis. Pero de ninguna manera, en el momento actual, aunque tengo una coaglutinación, yo ya sé que la tiene positiva, me sigo con mi antibiótico hasta que tenga mi cultivo, y si no, me voy, porque ocasionalmente, pero hay falsas negativas. Estoy convencida de que la biología molecular, las determinaciones de algunas partículas, por ejemplo, autolicinas en neumococo o algún gen en meningo o en hemófilus influenza, nos van a facilitar el diagnóstico en una forma muy importante, no solo en líquidos cefalorraquídeos, sino en hemocultivos. Tenemos una pregunta por internet. Una pregunta de nuestra asistencia virtual, de la doctora Carolina Cabildo, del Centro Médico ABC. Gracias por sus ponencias, doctora Macías, y al doctor Toledo, muy ilustrativas. En el caso de los neonatos que nacen prematuros o con bajo peso, ¿qué tan alta es la incidencia de meningitis bacteriana? ¿Y cuándo es recomendable en estos casos vacunar por hemófilus influenza en cuanto nacen o en caso de tuberculosis? No, hemófilus influenza, la vacuna de hemófilus se pone, la pentavalente en México está a partir de las 6 semanas de edad. El prematuro responde un poco menos, antes de ese tiempo no se puede poner la vacuna, la pentavalente que incluye o hexavalente que incluye la vacuna de hemófilus influenza. En relación a tuberculosis, como lo dijo Gerardo, la verdad es que la vacuna de BCG ha contribuido a la disminución significativa de la meningitis tuberculosa, indudablemente. Sin embargo, desafortunadamente no es una vacuna como la de hemófilus, que tiene una seroprotección superior al 95%. La vacuna contra tuberculosis, según la OMS, está entre un 75 y 85% para enfermedad extrapulmonar, incluyendo meningitis diseminada o sistémica o tuberculosis. Por eso es importante. La vacuna de BCG se pone a partir de los 2 kilos de edad, eso es lo más aceptado. Aunque hay datos ya en prematuros, pero se sugiere hasta después. El prematuro no va a tener hemófilus influenza difícilmente, porque el recién nacido tiene anticuerpos transferidos transplacentariamente para hemófilus y neumococo. Es excepcional, sí hay casos, pero es excepcional que un niño tenga hemófilus en el periodo neonatal y menos o neumococo. Donde está reportado que puede tener neumococo como bacteriemia o sepsis en el recién nacido es cuando la madre está bacteriémica al momento del parto. Pero es la madre con fiebre, o sea, una madre bacteriémica, que es bien infrecuente también. O sea, son casos de reporte de la literatura. Entonces, no se debe uno de preocupar mucho. La BCG no se va a presentar en el periodo neonatal, la tuberculosis se presenta después, porque en el periodo neonatal la única que hay es la congénita y es extraordinariamente rara, la madre debe tener tuberculosis. Entonces, las vacunas de acuerdo a la edad que le toca. Bueno, primero agradecerles, doctora Mercedes, doctor Gerardo, su
brillante participación, porque es cierto, al final de cuentas el diagnóstico que incide en la evolución de un paciente es por el área clínica y por los auxiliares, como en este caso el laboratorio. Y este es uno de los diagnósticos que indudablemente requiere el apoyo del área de microbiología por el laboratorio clínico. Y es uno de los padecimientos que ha tenido una transición epidemiológica. Veíamos desde los 70s que teníamos 1.500 casos y actualmente tenemos cerca de 400, 300 casos por año. Eso se ha dado por la serie de medidas preventivas que se han aplicado a nivel general. Y también es cierto que estamos en una transición en el diagnóstico, de ser el cultivo, el estándar de oro, a iniciar el diagnóstico molecular, ¿no? Que es la tendencia de muchas de las áreas de laboratorio. En cuanto a esto, en esa transición epidemiológica, el estreptococo beta hemolítico del grupo B, o Agalactiae, que comentaba la doctora Mercedes, en nuestro país no es tan frecuente la presencia, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos, el Colegio Americano de Ginecobstetras recomienda para control prenatal a todas las embarazadas hacerles un cultivo cérvico-vaginal en búsqueda intencionada para identificar este germen que causa la meningitis bacteriana. Aquí ustedes, ¿cuál es su experiencia o cuál es su opinión en cuanto a implementar ese tipo de tamizaje en relación costo-beneficio para nuestros pacientes con esa transición epidemiológica? No se justifica. Hay un estudio me parece que es del doctor Arredondo García, en donde hicieron estudios vaginales en vagina de mujeres mexicanas y en comparación con mujeres estadounidenses, y se encontró una mucho menor prevalencia de estreptococo del grupo B por alguna razón en mujeres mexicanas. Al igual que para Neisseria, algunos autores sugerían el cruce antigénico con E. coli K1, que es la cepa virulenta como un factor protector, la producción de anticuerpos y la protección que teníamos para colonizarnos. Todos los datos que hay en las diferentes instituciones marcan una menor incidencia de lo reportado a la literatura en relación al estreptococo del grupo B. El que tiene más casos es el doctor Gerardo Palacios, que ahora está en Monterrey. Él trabajó en el siglo XXI en perinatología y decía que no los identificábamos porque no sabíamos cómo identificar al estreptococo del grupo B, que tenía más casos. La realidad es que después se hicieron algunos estudios con controles en otras instituciones y pues ni siquiera él en nuestras cepas logró aislar el estreptococo del grupo B, pero en perinato probablemente sí tenían un mayor número de casos, pero no como para hacer un tamizaje a las mujeres embarazadas, porque además indica profilaxis sobre todo en el prematuro. Pero por lo pronto los datos que hay en este momento en México no lo justifican. En relación a lo que mencionabas de los capsulados, es bien interesante porque finalmente los capsulados son los que producen bacteremias o enfermedades invasivas. Los no capsulados, en el caso de Haemophilus, porque de hecho para que yo identifique el grupo, pues tengo que el Haemophilus debe tener cápsulas. Si es un no tipificable, esos no producen en general enfermedad invasiva porque son rápidamente fagocitados, excepto en el inmunocomprometido. Aunque hay algunos datos de enfermedades sistémicas en niños aparentemente inmunocompetentes, pero no parece ser una cosa ampliada. Son causas de otitis, neumonía, ¿no? Pero los demás sí son, los invasivos son capsulados de todas formas. Doctores, a nombre de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, nos permitimos darles un reconocimiento y un presente que esperamos les agrade. Gracias. Gracias. Sí. Agradecemos a la presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría su presentación. Muchísimas gracias porque tiene muchos compromisos, pero siempre nos puso en primer lugar. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. En asuntos generales, queremos comentarles
que el pasado sábado, realizamos el festejo del Día del Patólogo Clínico. El doctor Pedro Álvarez Sánchez está presente aquí. Doctor Pedro, muchas gracias. Agradecemos la hospitalidad del doctor Pedro para recibirnos en el Hospital de Jesús. Y por favor, si fuera tan amable de pasar para darle un reconocimiento, doctor Pedro. En esta reunión celebramos el Día del Patólogo Clínico con una plática cultural del doctor Pedro Álvarez, que nos presentó la historia del Hospital de Jesús. Y realmente fue una reunión donde reinó la camaradería y la fraternidad, ¿no? Enseguida, no sé si alguien quiere hacer algún comentario en asuntos generales, ¿no? Nada más para reiterarles la invitación a participar en el próximo Congreso Mexicano de Patología Clínica, que está organizado por nuestra asociación. Se va a llevar a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, e invitarlos a participar con trabajos libres. La fecha límite de los trabajos libres es el 30 de agosto, para que ya está en la página web la convocatoria y están cordialmente invitados a participar. Si no hay otro punto en la orden del día, los invitamos a compartir en la parte posterior un vino de honor. Muchas gracias por su asistencia.